a tocar un poco el tema de infección por nuevo coronavirus. Es un poquito difícil que podamos hablar en extenso, pero creo que sí es importante que tengan ciertos puntos comunes, por ejemplo, en quién sospechar la enfermedad, cuáles son los síntomas, signos y contexto clínico más común de aparición, cómo clasificar la enfermedad, cuál es la batería de pruebas de laboratorio e imagen que debo solicitar y en quiénes solicitar, cómo clasificar el riesgo, cómo vigilar la evolución y cuál es el tratamiento de los pacientes ambulatorios. Porque también hay, bueno, le estamos llamando nosotros COVID crónico o secuelas post-COVID, este síndrome de secuelas post-COVID, que pueden estar directamente relacionadas con el efecto que provoca el virus en el aparato respiratorio, como otras condiciones que se han visto aparecen por la infección por COVID. Entonces, vamos a tener ya muy clara, y esto es porque, no les voy a mentir, en esta última semana, he visto un incremento del número de contagios en el consultorio. Esta semana me ha tocado ver 3 pacientes COVID en el consultorio, leves afortunadamente, ninguno con criterio de hospitalización. Y aparte, pues yo aquí en Mérida, pues cuando alguna persona cercana o de confianza me pide que visite a alguno de sus familiares porque tiene síntomas sugerentes de COVID, también, también acudo, y esta semana ya vi varios, ¿no? Ya vi bastantes, la verdad es que ya vi muchos. Entonces, sí creo que es importante retomar esto, retomarlo porque preocupa, ¿no? Preocupa, sigue habiendo mucho contagio, sigue habiendo mucha transmisión del virus, y sin embargo ya empezamos eh, ya empezamos a disminuir pues, a relajarnos con las medidas de distanciamiento. Obviamente es muy difícil estar todo el tiempo lejos, ¿no? Todo el tiempo lejos de nuestros seres queridos. Sin embargo, definitivamente es complicado para las personas estar separadas unas de otras. Independientemente de eso, vamos a hacer una pequeña revisión. Sobre todo, hay unas guías. Bueno, yo les recomendaría eh, que leyeran las guías del tratamiento del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, las guías NI, ¿sí? NIH, bastante completas. También la ITSA. La ITSA ha publicado guías de tratamiento para la COVID-19. También está el British Medical Journal en Estados Unidos, en Inglaterra. En Inglaterra también tienen un buen abordaje sobre COVID-19. Aquí en México, pues la Secretaría de Salud tiene los lineamientos técnicos para el diagnóstico de casos sospechosos de COVID-19. También el IMSS tiene algoritmos internos. Pero bueno, independientemente de esto, sí es importante que sepan qué hacer, porque les va a tocar, si no es que ya les ha tocado. Sí, si no es que ya les tocó pues, que alguien haya enfermado en su familia de COVID-19,
no es tan agradable. ¿Sí me explico? Entonces, para que sepan qué hacer, ¿no? Para que sepan qué hacer. A mí me interesa mucho esto, que sepan ustedes qué hacer. Que sepan qué hacer porque luego allá afuera hay muchos, hay mucha gente que se aprovecha de esta situación. Entonces, creo yo que no es correcto, no está bien, no es adecuado porque la gente pues necesita de información clara. Médicas y médicos nos hemos dejado llevar por, pues por el temor, ¿no? Es muy difícil que a una persona, y esto creo que ustedes lo entenderán, es muy difícil que una persona eh, le digas que no necesita tratamiento, que solo necesita vigilancia. Esa parte muy pocas personas conciben que es así y por lo tanto son pacientes renuentes al manejo, al seguimiento, necesitan sentirse cómodos con 10, 6, 8 medicamentos, inyecciones y todo esto, ¿no? Y creo que pasa muy frecuente, pero realmente los que somos culpables de esto somos nosotros mismos, médicas y médicos. Y la verdad a mí sí me preocupa porque al consultorio me han llegado de verdad verdaderas recetas de cocina. Parecen ingredientes, pero son fármacos. Entonces es impresionante, pero de verdad impresionante ver pacientes que llegan con anticoagulantes, esteroides, antiagregantes plaquetarios, llegan con colchicina, llegan con ivermectina, hidroxicloroquina, o sea, de verdad es de verdad agobiante, particularmente para mí es agobiante, pero también me impresiona cómo las personas solicitan esto. Es que doctor, no me siento bien, pero ya tengo tratamiento para mi COVID. ¿Cómo que tienes tratamiento para tu COVID? Sí, sí, sí. Es que ya tengo aquí mi manejo y me sacan una receta y está llena de tratamientos. No creo que no he sido el único al que le ha pasado. Creo que a varios de ustedes les ha tocado ver este tipo de recetas, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a empezar. ¿Alguno de ustedes ya enfermó de COVID-19? ¿Tienen algún familiar que haya enfermado de COVID-19? ¿Nadie? ¿Nadie? Sí, no, sí, o sea, es normal, ¿no? Nada, doc, nada. No existe, no Yo existe la sí he COVID. tenido familiar. Claro. ¿Se acuerdan cuando en marzo del año pasado decían que la enfermedad no existía? ¿Se acuerdan? Sí, doctor. Que era era un invento del gobierno y que los reptilianos eran los que querían controlar al país. Y creo que aún sigue habiendo gente que piensa eso. Sí, claro, por supuesto. Hay gente que sigue pensando que la enfermedad no es algo serio a considerar. Pero bueno, entonces, vamos a empezar hoy. Perdón, es que está un poquito lenta la computadora, tengo haciendo varias cosas. Sus María José. Bueno, vamos a terminar nuestro algoritmo para ya que puedan ustedes revisar. Vimos algo de otitis media aguda, hablamos acerca de la forma del diagnóstico, espero que ya haya quedado claro. Y quiero nada más repasar con ustedes estas definiciones que también son importantes. Dice,
Algo que ya sabíamos, dice la mayoría de los episodios de otitis media aguda aparecen en el contexto de una infección del tracto respiratorio superior, casi siempre entre el cuarto y quinto día, a veces desde el tercero, los niños y niñas empiezan a manifestar dolor. Debo ser muy claro con ustedes, jóvenes, es muy raro ver una otitis media aguda en un adulto. De presentarse, casi siempre son adultos con rinitis alérgica crónica, adultos que tuvieron defectos del labio y paladar, adultos que tienen reflujo gastroesofágico, ellos pueden presentar otitis media aguda. Recuerden que la anatomía de los niños es distinta, las tubas faringotimpánicas son casi horizontales, esto favorece el reflujo del contenido faringio hacia el oído medio, ¿no? Entonces, por eso es que ellos tienen con más frecuencia otitis media aguda. Entonces, quiero hablar particularmente de la otitis media recurrente. La otitis media recurrente son al menos 3 episodios de OMA en los 6 meses previos o al menos 4 en el último año. Estos niños que tienen otitis media aguda recurrente son niños que tienen que ser valorados por el ORL, porque recuerden que la cicatrización de la membrana timpánica o el proceso de resolución de la otitis media, de la inflamación de la cavidad del oído medio, puede provocar secuelas auditivas. Además, habrá que descartar por qué este niño frecuentemente tiene infecciones. A lo mejor hay algo que no estamos observando. Entonces, mucha atención con esto de otitis media recurrente. Generalmente, si un niño de menos de un año enferma de otitis media aguda, suele ser un niño que va a tener varios episodios de otitis media. Yo recuerdo mucho, particularmente un paciente que hasta los 5 años dejó de tener episodios, pero al menos tenía 2 al año. No cumplía criterios de otitis media aguda. En una ocasión lo mandamos al otorrinolaringólogo, le hicieron la audiometría y aparentemente no había una secuela. Si había, era leve, ¿no? Despreciable, entre comillas, desde el punto de vista clínico, porque no iba a afectar sobre todo la adquisición y dominio del habla. Esto es muy importante. Recuerden que auditivamente es necesario que todo esté bien para que los niños puedan hablar. Entonces, nada más quería hacer esta observación. Y también hay una definición que creo que no está aquí, que es otitis media supurativa. Esta otitis media supurativa, si no me equivoco, son más de 12 semanas, 3 meses con secreción purulenta, es decir, con otorrea. Lo voy a revisar, si ustedes pueden checarlo. Otitis media supurativa es importante tenerla en cuenta porque la supuración, la otorrea, puede deberse a agentes etiológicos no comunes, particularmente Pseudomonas aeruginosa. Entonces, este tipo de infección requiere de atención hospitalaria, ¿no? Las pseudomonas casi siempre son multiresistentes a varios fármacos y requieren de carbapenémicos o cefalosporinas de tercera o cuarta generación, ceftazidime, cefepime, que puedan cubrir a las pseudomonas. Pero bueno, independientemente de esto, qué bueno que hablo de supuración. Otro dato interesante sobre la supuración es que se puede resolver la otitis media, se resuelve sin ningún problema, perfectamente resuelta, y puede persistir la otorrea. ¿Ok? Puede persistir la otorrea. A ver, déjenme ver si encuentro, permítame, déjenme ver si encuentro lo de otitis supurativa porque eso me interesa. Puede persistir la otorrea y esto no indica fracaso terapéutico. O sea, el niño puede dejar de tener fiebre, tener dolor, etcétera, y ustedes están dando el tratamiento antimicrobiano correcto y aún así el niño puede tener otorrea. Entonces, ahorita déjenme encontrar esta definición porque precisamente la definición de otitis media supurativa tiene que ver con esta otorrea persistente, que vamos a identificar que un niño necesita la valoración de ORL. Permítame, ya llegué. Meningitis, nadie quiere tener meningitis. Ok, aquí está. Y les voy a mostrar. A ver,
Ahí está. Miren. Otitis media aguda, ya sabíamos, etiología, primera opción, segunda opción, niños mayores de 2 años, todo lo que habíamos hablado, ¿no? Prevención y profilaxis, tiene que ver con la vacunación, otitis media recurrente, ¿sí? Ok, en otitis media recurrente lo que puede ocurrir es lo siguiente, vean. La misma definición que vimos en el texto anterior. Otitis media recurrente, más de 3 episodios de otitis media aguda en 6 meses o más de 4 en un año con resolución completa. El otorrinolaringólogo generalmente evalúa con audiometría si no hay secuelas en la audición y médicos de atención primaria o el mismo otorrinolaringólogo deberá indicar tratamiento antimicrobiano monodosis. Este tratamiento es de prevención, prevención secundaria, tiende a evitar que se vuelvan a presentar episodios y ahí se recomienda amoxicilina o trimethoprim en una sola dosis durante 3 hasta 6 meses. Sobre todo en la época invernal cuando los niños presentan infección respiratoria. Aquí la vacunación es muy importante contra, bueno, actualmente es la vacuna hexavalente, pero también la de virus de influenza, ¿sí? Entonces, ahora, aquí está, miren. Ah, no, son 2 semanas. ¿Por qué pensé en 6, 12 semanas? ¿Quién sabe? Bueno, otitis crónica supurativa. Dice, supuración persistente por el oído por 2 o más semanas a través de la perforación de la membrana timpánica. Entonces, esto es importante por lo siguiente. Yo tengo un niño con otitis media aguda que llega al consultorio, tuvo fiebre 3 días, dolor intenso, de pronto mejora el dolor y aparece otorrea. Tiene todos los criterios, inicio tratamiento con antibióticos, mejoran los síntomas, pero persiste la otorrea. Esa otorrea tiene que desaparecer en un plazo de 2 semanas. De cuando yo inicié el tratamiento, de cuando apareció la otorrea, deberá desaparecer en al menos 2 semanas. Si no desaparece en 2 semanas, tendré yo que pensar en estafilococo, pseudomonas, proteus y anaerobios. Y suelen requerir tratamiento hospitalario, porque hay que cultivar la secreción. No siempre se aísla el agente deseado porque se puede contaminar, pero se cultiva y se inicia tratamiento con carbapenémicos. ¿Ok? Entonces, y hay, aquí seguimos con esto. Pueden ver ustedes cómo se le agrega ceftazidima, porque están pensando en pseudomonas, clindamicina, piperacilina, tazobactam, metronidazol, etc. Dice acá, aquí está precisamente lo que les comentaba. El material tomado del conducto auditivo externo no constituye una muestra adecuada. Y descartar osteomielitis y complicaciones intracraneales mediante tomografía axial computarizada o resonancia magnética para decidir conducta quirúrgica. Porfa. Entonces ya tenemos, sé que me odian, pero ya tenemos 5 tipos de otitis. Otitis externa, que no les dije cómo hacer el diagnóstico diferencial. Por favor, jóvenes, los pacientes con otitis externa habitualmente tienen 2 antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes para otitis externa? Haber estado en piscinas, ¿no? En lugares. Muy bien, uno es el contacto con el agua, en el sitio donde sea, piscinas, cenotes, mar abierto, durante el baño, que haya ingresado agua al conducto auditivo externo. ¿Y el otro antecedente? Traumatismo, que se haya metido algún objeto. Ok, haya manipulación del oído, del conducto auditivo externo, se introduce algún objeto con la intención de hacer higiene, limpieza, y esto provoca lesión y proliferación de bacterias. Generalmente están esos 2 antecedentes. Generalmente.
¿Por qué les digo esto? Porque los pacientes pueden tener otorrea, pueden tener olor fétido en el conducto auditivo externo, pero la diferencia más importante suele ser el dolor y el signo del trago, obviamente los antecedentes, ¿no? El dolor característico de la otitis externa es un dolor pulsátil, un dolor incómodo, que empeora con movimientos de la articulación temporomandibular. Abrir, masticar, hablar, empeora mucho el dolor. El dolor se puede extender hacia abajo y hacia arriba, se puede dirigir al cuello, es muy intenso el dolor, se puede dirigir al cuello, se puede dirigir al área occipital. Y el signo del trago, ustedes identifiquen al trago, ¿no? Esta pequeña protuberancia que cubre a la entrada del oído externo, del conducto auditivo externo. Si ustedes presionan el trago hacia el conducto auditivo externo, jóvenes, esto desencadena mucho dolor, mucho dolor. Entonces, cuando hacen la otoscopía y ven a un conducto auditivo externo, eritematoso, obliterado, ¿sí? Porque se debería ver permeable para observar el tímpano, obliterado, a veces sangrante, con costras, porque puede haber sido resultado del traumatismo, pues tendrán que sospechar en una otitis externa. Y ahí el tratamiento es con analgésicos orales y manejo tópico. El manejo tópico, idealmente, jóvenes, la recomendación que les doy es que sea ciprofloxacina, hidrocortisona, lidocaína. ¿Sí? Se ponen de 3 a 4 gotas cada 6 horas, unos 7 días. No manipular el oído, mantener limpio. Y analgésicos, generalmente, si ustedes me preguntan, para adultos yo utilizo ketorolaco porque les duele un montón. 10 miligramos cada 8 horas. Y para niños utilizo ibuprofeno. Si el paciente no mejora con el manejo tópico, hay que pasar a manejo oral. O si el paciente, por ejemplo, les voy a poner un contexto, el paciente es un diabético, el paciente es una persona con diabetes descontrolada, con varios días de evolución sin manejo, dolor intenso, dele tratamiento oral. Y el tratamiento oral es con ciprofloxacino, 500 miligramos cada 12 horas, 7 días. O si tuvo fracaso al tratamiento tópico, denle ciprofloxacino. Si no consiguen ciprofloxacino tópico, pues hay muchas combinaciones. Hay con cloranfenicol, hay con neomicina, ¿sí? Pueden utilizar esas combinaciones. Entonces, dicho esto, ya tenemos los 5 tipos de otitis que quiero que identifiquen. Otitis media, otitis externa, otitis media con derrame, otitis media aguda, otitis crónica supurativa y otitis media recurrente. Esos 5 tipos de OMAS, bueno, de otitis más bien, son las que tienen que identificar. Hay una más que se llama otitis externa maligna, que en realidad es una infección grave, es un tipo de, no sé cómo llamarle, gangrena, que afecta particularmente a las personas con inmunocompromiso, diabetes mellitus, en el contexto de una otitis externa, pero ese luego lo verán, ¿sale? Hay que estudiarlo. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda con esto, jóvenes? ¿Algo que quieran preguntar? El momento es ahora. Su oportunidad es ahora. Si no hay nada, continúo. Doc, tengo una pregunta. Sí, dime. Cuando estábamos hablando de la otitis supurativa, dijo que eran 2 semanas. Y en ese lapso, ¿qué se le hace al paciente? Nada, solo Nada. Se le comenta a los papás que la supuración puede continuar, que solo habrá que hacer higiene con mucho cuidado del conducto externo, con bastoncillos, cotonetes, como les llamamos aquí nosotros, porque es cotonet la marca, pero bueno, ¿qué le hacemos? Los yucatecos somos así. Entonces, higiene con mucho cuidado, mucha delicadeza, y los ORL lo que hacen es aspirar la otorrea.
Eso lo hacen los ORL, yo nunca lo hago, ¿no? Creo que solo una vez lo he hecho porque era demasiado abundante. Coloqué una jeringa de 20 mililitros, un catéter, ¿no? La punta de un catéter, y hicimos la aspiración de como, ¿qué le diré? 15 mililitros de otorrea. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, en este caso en particular, solo se comenta a los papás que debe de dejar de supurar. Y en caso de que no deje de supurar, pues mandaremos a ORL, que es normal, que es parte de la evolución de la enfermedad y que no desesperen. ¿Correcto? Nada más que tienen que completar sus antibióticos. ¿Estamos de acuerdo? Ok, doctor. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda, jóvenes? Sí, sí, doctor, para ver si me quedó claro, entonces pueden responder al tratamiento con antibiótico, no tener la torrea superativa, aparecer la torrea superativa, le damos 2 semanas. Si en 2 semanas no resuelve, ORL. correr. ¿Es correcto? Es correcto. O sea, tú Ok, puedes tener, doctor. por ejemplo, te llega tu paciente te llega tu paciente de 2 años, 3 meses. Tiene otitis media aguda. Le inicias tratamiento con antibióticos. De pronto, al día 2, te habla la mamá y te dice, doctor, le está saliendo materia por el oído. Tú ya sabes que se perforó el tímpano, parte de la evolución natural de la enfermedad. Le dices, no se preocupe, va a estar supurando, debe desaparecer en 2 semanas. No desaparece en 2 semanas, me tiene que informar. ¿Correcto? ¿Sí te queda claro? Ok, Es, doctor, gracias. ok, muy bien, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta o comentario? Ok, entonces vamos aquí. Ya habíamos dicho esto, la mayoría de las guías recomiendan dar tratamiento antibióticos en quienes, en niños menores de 6 meses, no nos vamos a poner a cuestionar, ¿no? Permíteme, voy a conectar mi computadora al cargador. Ok, ya, gracias. Entonces, la mayoría de las guías de tratamiento recomiendan iniciar antibióticos con niños menores de 6 meses, niños menores de 2 años con otitis media bilateral, síntomas severos, niños con otitis media bilateral, síntomas severos o afectación u otorrea, esto también ya lo habíamos dicho, niños mayores de 2 años con síntomas severos y niños de cualquier edad que no pueden garantizar el seguimiento adecuado. Esto ya lo habíamos comentado. No sé si queda alguna duda, porque la intención es que ustedes identifiquen en quién le voy a dar tratamiento con antibióticos. Ya habíamos visto cuál es el tratamiento inicial, ¿no? El tratamiento con amoxicilina. Nada más recuerden que tienen que escalar el tratamiento. Y bueno, aquí están las dosis de analgésicos. Yo particularmente les recomiendo que utilicen ibuprofeno porque el dolor en OMA suele ser muy intenso. ¿Y qué es lo que ocurre? Ya vimos los escenarios que puedo yo tener. Y tendría yo que escalar. Esto es terapia escalada, jóvenes. Voy a explicar. Imaginen que llega a la consulta un niño con otitis media que no acude a guardería. No ha recibido tratamiento antibiótico en los últimos 30 días. No tiene conjuntivitis supurativa. No, tu esquema vacunal es completo. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento de elección con él? Amoxicilina, sola, a dosis altas. Lo valoro entre 48 a 72 horas posteriores al inicio del tratamiento. Eh, analgésico más antibiótico. Lo valora a las 48 horas, sigue con fiebre, sigue con dolor, sigue quejumbroso. Eso es un fallo terapéutico.
¿Ok? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que tendrían que hacer ustedes es escalar el tratamiento. Y escalar el tratamiento significa considerar que el agente etiológico que tiene este paciente es productor de beta-lactamasa. Entonces le doy amoxicilina con ácido clavulánico. Oiga, doctor, pero eso otra vez amoxicilina. Sí, pero tiene ácido clavulánico. Eso la convierte en un fármaco que resiste a la destrucción por beta-lactamasas. De hecho, ya en sí, la dosis alta de amoxicilina tiene la intención de saturar beta-lactamasas y de aumentar la concentración disponible de fármaco en la pared bacteriana, por si ustedes no se habían dado cuenta. Sin embargo, si la beta-lactamasa es muy eficiente o está en concentraciones elevadas, la intención va a ser entonces dar un inhibidor de beta-lactamasa. ¿Ok? ¿Qué va a ocurrir si hace fracaso, un segundo fracaso al tratamiento? Habitualmente yo les recomendaría ya no tratar a ese niño y derivarlo a ORL, porque algo más debe tener. Algo más debe tener. Habitualmente, si no encuentran absolutamente nada, la opción que les queda es dar ceftriaxona, tal y como les puse en el escenario: niño multitratado, intolerancia a la vía oral, no hay la certeza de que pueda cumplir el tratamiento por vía oral. Ok, entonces le vamos a dar ceftriaxona. Si se dan cuenta, en ningún punto salimos del grupo de beta-lactámicos. No se vale, y esto va para todas y todos, no se vale, a menos que las recomendaciones cambien, no se vale, jóvenes, que de amoxicilina se brinquen a acitromicina. ¿Por qué? Porque el espectro de acitromicina es similar al de amoxicilina sola. Y ya vimos que hay agentes que son resistentes. Entonces, si bien el macrólido es una opción cuando tengo alergia verdadera a la amoxicilina o a los beta-lactámicos, no debe ser el siguiente paso, porque eso ocurre mucho. De hecho, algo que ocurre muchísimo es que de entrada les den macrólidos. Y les dan macrólidos porque el médico o la médica no quiere parecer que está dando aquello que se maneja a nivel público en las unidades de medicina familiar, pues dan amoxicilina. Esto, jóvenes, no tiene peso suficiente para justificar el uso inicial de macrólidos. Lo voy a decir con todas sus letras. Está mal. Eso está mal. Correcto. Hacer eso está mal. Y los hacen mal los médicos. Fin de la historia. ¿Por qué? Porque no hay justificación. Peor tantito si le mandan lincomicina, peor tantito si le mandan trimetoprim, peor tantito si le mandan de entrada cefalosporina de tercera generación oral. Entonces, ¿qué sí puede ser válido? ¿Qué sí puede ser válido, jóvenes? Aquí sí, yo sí estaría de acuerdo. Están ustedes en su clínica o están en un consultorio privado, en un hospital, pues digamos, en una zona de la ciudad donde la gente tiene recurso económico, ¿ok? Y resulta que un paciente llega, tiene amoxicilina, hizo fallo de tratamiento y ustedes no quieren darle amoxicilina con clavulanato. Tendrían muchas opciones, no pueden dar Augmentin, o sea, cuesta 400 pesos. No creo que la mamá piense, ay, este antibiótico no sirve. Pero pudieran dar cefalosporina de segunda generación. Pudieran dar cefuroxima. Ahí está, miren. Ahí está. Pueden dar cefuroxima y no estaría mal. Estamos en ese contexto de beta-lactámico con el espectro adecuado. ¿Ok? No estaría mal. O pueden indicar ceftriaxona, aunque sería muy cruel. Si el niño todavía tolera la vía oral, ¿por qué le voy a dar ceftriaxona? Pero bueno,
Entonces, por favor, no vayan a hacer estas cosas de dar macrólidos para otitis media aguda, porque a lo mejor les puede ir bien y el paciente evoluciona favorablemente, pero tiene más riesgo de fracaso terapéutico y van a quedar, pero miren, de verdad, aprendan a seguir las recomendaciones y a moverse, porque este es lo interesante de la práctica, jóvenes, que yo no estaría, por ejemplo, mal si a un paciente le doy cefuroxima. Estoy dentro de las recomendaciones, estoy en el contexto adecuado de una recomendación. ¿Estaría yo mal si le doy una quinolona? Sí me explico, que aunque está indicada en casos de multirefractariedad al tratamiento, oiga, no la puedo usar de entrada, o no puedo usar clindamicina de entrada, cuando no he probado con amoxicilina, que es la de elección. No sé si me doy a entender, o sea, si yo me puedo mover en el contexto, hacer algunas selecciones, está bien, está basado en evidencia, pero si empiezo a hacer cosas que no están justificadas, porque yo creo que así van a funcionar, porque me ha funcionado 2, 3 veces, ay, no lo sé, hay una línea muy delgada entre una buena práctica y una práctica iatrógena. Recuerden que lo más importante es no hacer daño. Es muy importante no hacer daño. Los pacientes no tienen que ser objetos de experimentación. Hay recomendaciones para todas las enfermedades y como médicas y médicos, independientemente de a qué nos dediquemos, muchos de aquí van a ser cirujanas y cirujanos, ortopedistas, anestesiólogas, anestesiólogos, internistas, pediatras, iba a decir pediatras, pero bueno, pediatras. Muchos de ustedes van a ser ginecobstetras, otros van a dedicarse a la medicina de primer contacto, independientemente de a qué nos vayamos a dedicar. De esta ciencia tan apasionante, tan amplia como la medicina, jóvenes, tenemos que también conocer nuestros límites. Les cuento una historia súper rápida. Cuando recién iniciamos el consultorio que tengo ahora, llegó un pequeño con diarrea crónica. Este niño tenía 4 meses de edad. Se llama Maximiliano. Diarrea crónica. Maximiliano había sido tratado como alergia a la proteína de leche de vaca y le habían dado leche de soya. Y a mí me llamaba mucho la atención el tratamiento porque, para empezar, es raro, no es tan rara, pero tampoco no es como que lo primero que pienses es alergia a la proteína de leche de vaca. De hecho, Maximiliano, cuando le hacemos pruebas, pues tiene una intolerancia a la lactosa muy acentuada, no tenía pruebas de azúcares reductores 4 cruces, o sea, es una intolerancia a la lactosa, que yo recuerde. El caso es que cuando le pregunto a Maximiliano quién lo había tratado, la respuesta ha sido la respuesta más random que me han dado en la vida. Ha sido la respuesta más random que he recibido en mi vida. ¿Qué creen que me contestó la mamá? ¿Quién lo había tratado? ¿Qué tipo de médico lo había tratado? Empiecen, lancen sus conclusiones. La vecina que da hierbas. No, era médico, no, era médico. Ah, Quien la trató es médico o médica, pero ¿quién creen qué tipo de formación creen que tenía esta persona? Homeopatía. No tan grave, no tan grave. ¿Cuál otro, jóvenes? Lancen especialidades, lancen. Un A ver si Urólogo. Urólogo, no, más hubiese estado muy interesante un urólogo, pero no. Ah, no, tampoco. Pediatra. No, pediatra, no hubiese querido yo preguntarte Internista. pediatra. No, Un tampoco. internista. Nada. ¿Quién más? Lancen. Cirujano. Cirujano, no necesariamente cirujano, pero bueno, trauma no, tampoco. Un gineco. Tampoco. Nada, ginecólogo, nada. Anestesio. Familiar. Tampoco un Oftalmo. familiar. Nada. La bestia, no, oftalmo, no hubiese estado bueno esa. No, Neumo. oftalmo. Derma. No, neuma, derma, no, nada. Un cirujano plástico. ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Qué? Yo quería decir, ¿qué? Sí.
es que su doctor de confianza, es un doctor de confianza en la familia, que es cirujano plástico, y lo llevamos a consultar. O sea, really, o sea, cuando yo escuché, really, a ver, permítame, Kirin, ya, déjame, estoy dando clase. Really, un cirujano plástico tratando diarrea crónica en un lactante menor. Yo me quedé así de, ¿qué? Obviamente el cirujano plástico lo primero que pensó, no le hace bien la leche, pues vamos a quitarle la leche de vaca, vamos a darle leche de soya. No manches, qué pedo. O sea, yo me quedé así de, sí, es que siempre llevamos a todos con... Y aquí es donde yo digo, ok, yo soy cirujano plástico y yo sé que existe la diarrea crónica, debo conocerlo, ¿no? No hubiese estado tan mal si hubiese sido un cirujano pediatra, pero es un cirujano plástico y reconstructivo. ¿Cómo no le puedo decir al familiar, oye, yo no soy la persona más adecuada para tratar a tu familiar, a tu paciente? Y de pronto a un niño me salto todas las fórmulas, porque el cirujano se saltó todas las fórmulas. Se saltó la fórmula baja en lactosa. Se saltó la fórmula sin lactosa. Se saltó la parcialmente hidrolizada, altamente hidrolizada. Se saltó todo eso y llega a soya. Entonces, cuando me llevan al niño, lo veo, pues obviamente el niño no estaba ganando peso, no le estaban aportando. No sé cómo le calcularon la cantidad de... Vamos a, luego le digo, ¿sabe qué? Vamos a hacerle pruebas, reinicie la fórmula de leche. Dependiendo de cómo salgan los resultados, lo va a ver la pediatra, y la doctora Mirna efectivamente evalúa a Maximiliano y le dice, ¿sabe qué? Esto es una intolerancia a la lactosa. Y fíjense, era diarrea explosiva que provocaba dermatitis del pañal con distensión, cólico. O sea, tenía todos los datos de intolerancia a la lactosa. ¿Qué pedo? ¿Qué onda? Entonces, esto yo se los digo, jóvenes, porque debemos conocer nuestros límites. O sea, yo, médico, si ustedes me dicen, por ejemplo, ayer, otro caso de este tipo, ayer llega una paciente al consultorio y me comenta que ha tenido 3 episodios de dolor periocular intenso que se extiende en mi cara derecha, que provocan vómitos de menos de 1 hora de evolución, que mejoran de manera espontánea, y lo primero que pienso yo, cefalea en racimos. Entonces, cefalea en racimos, la edad, todo. Pero yo no trato cefalea en racimos. O sea, le puedo dar tratamiento de rescate, ¿no? El caso es que termina la consulta, acordamos en que yo le voy a preguntar a mi hermano si necesita estudio de imagen. Había que ver si necesitaba una tomografía con contrastes de cráneo, ¿no? No vaya a ser alguna causa secundaria intracraneal. ¿Ok? Entonces, yo sé que es una cefalea en racimos. Si no lo saben ustedes, les invito a leer porque deben haber estudiado cefaleas, me imagino que sí lo saben. Yo sé que es una cefalea en racimos, las características de la cefalea en racimos me llama la atención, no tiene banderas rojas la paciente, las banderas rojas son los datos de alarma que obligan a sí o sí necesitar una prueba de imagen, pero está raro que una mujer de 49 años empiece a tener cefalea en racimos de manera súbita, ¿no? Bueno, pues hay que pedirle pruebas, ¿no? Uno conoce los límites. Regresando al tema del cirujano plástico que trata niños con soya, no hagan eso. No sean el cirujano plástico, jóvenes. No sean el cirujano plástico. Si no saben qué hacer, deténganse, sincérense con la mamá o con el papá. Señora, su hijo tiene otitis supurativa, no soy la persona correcta, vamos a derivarlo con otorrinolaringólogo. ¿Qué les recomiendo yo de manera anticipada cuando tengan su práctica privada? Rodéense de personas que ustedes saben que serán muy buenos especialistas.
¿Sí? Yo particularmente, si ustedes me preguntan, oiga, doctor Andy, ¿me recomienda un URL? Sí, ya sé quién. ¿Me recomienda un anestesio? Sí, ya sé quién. ¿Me recomienda un gineco? Sí, ya sé quién. ¿Me recomienda un ortopedista? Sí, yo ya sé quién. O sea, tengo 2 o 3 compañeros, conocidos, amigas o amigos de cada especialidad para yo recomendarles ir con él. Eso lo van a hacer en algún momento. Entonces, jóvenes, no sean el cirujano plástico, por favor. Si empiezo yo a hacer cosas como vamos a darle ceftriaxona a una dosis y luego le das 7 días de acitromicina, piensen en que a ese niño le están dando soya. ¿Sí me explico? O sea, a eso voy. Por lo tanto, joven, Maximiliano está súper bien. Después de haberle cambiado la fórmula, creció muchísimo. La última vez que lo vi fue hace 6 meses porque hizo una herpangina, pero Maximiliano ya pesaba 12 kilos teniendo 1 año y 3 meses. Está bien, ¿no? Pesaba 7 kilos cuando lo vieron. Estaba chiquitito, estaba muy pequeñito, tenía como 3, 4 meses. Había estado con fórmula de soya como 2 meses. Y de verdad, es la anécdota de mi vida. No, ahí tengo más, hay muchísimas. Como un tlacuache corriendo en urgencias en el ORAM. Sí, estamos pasando visita y de pronto, ¿qué es eso? Eso es una rata gigante, un tlacuache con sus tlacuachitos. Entró a choque y creo que ahí tenía su casa. Ajá, era enfermero de base. Entonces entró, sí, el tlacuache. ¿Qué? También tuvimos a un paciente con su presión etílica que, que estaba amarrado a su camilla y el paciente, no entendemos cuál fue el mecanismo que utilizó ni qué técnica secreta, pero se puso de pie con la camilla encima de su espalda y como estaba amarrado, pues la camilla le quedó como losa de piedra y pues tuvimos una representación de la alhóndiga de granaditas en urgencias porque pues ahí estaba el pípila, todos intentando detenerlo, él golpeando con la camilla. Muy random, muy random. Eso ocurrió como a las 2 de la mañana en urgencias del ORAN. ¿Qué no se ve en urgencias del ORAN, jóvenes? ¿Qué no se ve en urgencias del ORAN? La noche terrible que tuvimos que tomar 100 muestras de dengue, de 5 a 7 de la mañana, porque había 100 ingresos de dengue. El día en que urgencias estaba tan lleno que hasta llegó una camilla a la subdirección. Ese día fue épico. Fue épico. ¿No? La niña Resident Evil, la niña que tenía encefalitis por dengue, que mordió a una enfermera, así, le arrancó prácticamente un pedazo del antebrazo y todos así, no manches. Y empezó el apocalipsis, pero tenía dengue nada más. Así, cosas como esas. Se metía debajo de las sillas, así como de esos monstruitos que se pegó, se suben en las paredes. De verdad, jóvenes, fue terrible. Cosas como esas pasan en urgencias del ORAN. El señor que se cortó la espalda y prácticamente expuso su riñón con la losa del baño. Ya no le tengo miedo a nada. Lo he visto todo. ¿Quiénes se van al ORAN aquí? Levanten su manita. Hace poquito un señor trató de suicidarse en Ah, suicidios en Recu. ¿Nadie se va a ir al ORAN de aquí? Nada más no se quieren quemar, ¿verdad? No se quieren quemar. Sí, sí. Puro Team Bueno, pues Motul. van a empezar las traiciones. Puro Team Motul. Puro Team Motul. Yo sé que, por ejemplo, Jessica va a traicionar a Pedro, Pedro a José, José va a traicionar a Elsa y todos se van a ir a Tizimín. Así va a terminar ocurriendo esto. ¿Sale? No está mal ir a un hospital rural, ¿ah? Está bastante bien para hacer el internado, aunque ustedes no lo crean. Pero bueno. Qué terrible que nos digan qué hospital van a ir. Yo desde que estaba en quinto sabía que iba a Doram. Pero bueno, seguimos. Entonces, antecedentes de reacción alérgica. Recuerden, no anafiláctica, vamos a utilizar cefalosporinas de segunda generación. La cefalosporina que yo les recomiendo es cefurozimab acetilo. Viene en presentación de 250 miligramos en 5 mililitros y el cálculo es a 30 miligramos por kilogramo día fraccionado en 2 dosis. En caso, fíjense el punto en el cual utilizamos macrólidos. Si la reacción es anafiláctica, es decir, hay estridor, tos, etc., entonces voy a usar acitromicina, 10 miligramos por kilogramo día la primera dosis y luego 5 miligramos por kilogramo hasta el día 4. Noten
que a diferencia de la dosificación de faringitis estreptocócica, que era 12 miligramos por kilogramo de peso día por 5 días, aquí la dosis es más leve y se fracciona a la mitad. Pudieran utilizar el otro esquema, 10 miligramos por kilogramo de peso por 3 días, nada más. Cualquiera de los dos es válido, jóvenes. Y pueden utilizar claritromicina, pero se tiene que dar durante 10 días. Puede provocar dispepsia en los niños, niñas. Entonces, y habitualmente, no entiendo por qué, pero habitualmente es más cara que la acitromicina. Para mí la acitromicina debería estar más cara, pero incluso la claritromicina es más cara que la acitromicina. Entonces, la recomendación sería, utilicen acitromicina. ¿Qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar en caso de falla al tratamiento? Fracaso al tratamiento, pues vamos a usar levofloxacina, 10 miligramos por kilo si le da desde 6 meses a 5 años, y esto es cada 12 horas, y 10 miligramos por kilo cada 24 horas en mayores de 5 años. Aquí lo único que no entiendo es por qué cada 12 horas. Lo voy a revisar. Hasta donde yo sabía, jóvenes, hasta donde yo sabía, y lo voy a checar de nuevo, es que fluorquinolonas las podemos utilizar a partir de los 5 años. ¿Sí? Este cierre teórico del cartílago de crecimiento, bueno, hay que evaluarlo. ¿Sí? Entonces, hasta ahí. Ahora bien, ¿cuándo debo derivar al ORL? Debo derivar al ORL, otitis media recurrente, que ya habíamos visto. Me desespera que pongan que viene definida. Parece mexicano en exposición. Otitis, iba a decir quintoma no expondiendo, pero no es cierto, saben que les quiero. Entonces dice ahí, otitis que no responde al tratamiento y que ha recibido al menos 2 series de antibióticos, es lo que yo les decía. Ya le di Amoxi, ya le di Amoxiclab, no respondió, debería ir al ORL. Otitis media con otorrea persistente durante más de 3 meses, es la que yo les decía, por eso decía 3 meses. Aquí yo recuerdo que otitis supurativa es 3 meses. Sin embargo, déjenme revisar la definición. Se los encargo también a ustedes. ¿Ok? Otitis media con múltiples intolerancias a fármacos, intolerancia digestiva, y aparición de complicaciones como mastoiditis, parálisis facial, puede haber también colesteatoma. Esos pacientes se van al ORL. Entonces, terminamos aquí. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, algo que quieran saber. ¿Todo bien? Ok. Esta guía la tienen ustedes también, nada más para que la revisen. Esta sí está totalmente basada en las guías de la Academia Americana de Pediatría. ¿Sí? Sin embargo, esta es un poquito más reciente, es del 2019, es de la Academia Americana de Médicos de Familia. Muy buenos textos ahí, creo que se los dije. Aquí están los factores de riesgo que habíamos estado hablando, la edad, las anormalidades craneofaciales, la antecedente familiar de infección, etcétera, el tratamiento, las recomendaciones aquí, vean, ok, muy bien, recomendaciones, algoritmo de tratamiento y grado de recomendación. Lo pueden ver sin ningún problema. Muy bien, ¿dudas, preguntas o inquietudes, jóvenes? ¿Todo bien? ¿Alguien tiene alguna duda? Mándenme. ¿Qué pasó? Hola, hola. ¿Qué pasó? ¿Todo bien, doctor? Bueno, perfecto. Entonces esto ya lo quito. No. Muy bien. Vamos a hablar de... No nos va a dar tiempo para revisar todo el algoritmo, así que voy a empezar el tema de COVID-19. Atentos, esto les interesa. Siempre empiezo con esto, con esta anécdota. Yo recuerdo estar en el consultorio
por ahí del 27 de diciembre de 2019, 26 de diciembre de 2019, la verdad fue un sábado, yo recuerdo que fue un sábado. Y yo estoy inscrito a las noticias del New England Journal of Medicine. Hay una sección de noticias donde te pueden llegar avisos sobre nuevas guías de tratamiento, puntos para la práctica, noticias pues a nivel mundial de salud. Entonces me llega una notificación y esa notificación dice: brote de casos de neumonía de agente desconocido en Wuhan, China. Así. No sé por qué no guardé esa publicación, pero ya la borré, ¿no? Se borran automáticamente de mi correo. Entonces, yo recuerdo haber leído esa publicación, decía que había un brote de neumonía en China, en una provincia de Huaibei, Taipei, no me acuerdo, Hubei, no me acuerdo, y la ciudad de Wuhan, Hubei, en Wuhan. Gracias, doctora. Y que estaban buscando un nuevo agente causal, que pensaban que era un agente atípico y que probablemente fuera viral. Tal vez un nuevo coronavirus. Yo recuerdo esa terrible noche. Entonces, y ya, o sea, lo dejé pasar, ¿no? Luego empezó a sonar a nivel mundial que había una nueva enfermedad. Aíslan al nuevo coronavirus y luego le denominan SARS-CoV, ¿no? Porque se parece mucho al coronavirus que dio el SARS en el año, no sé, bueno, no sé si ustedes se recuerdan, creo que era 2013, 2003, 2004, estuvo el SARS, ¿sí? El SARS que se limitó muchísimo a Indonesia, aparte de China, y que estuvo provocando muertes. De hecho, se cerraron algunas fronteras. Yo recuerdo mucho esa parte, ¿no? El caso es que se parecía al SARS. Y luego se empieza a tomar muy en cuenta esto porque la transmisión de la enfermedad empieza a afectar incluso a profesionales de la salud. Se pone en cuarentena Wuhan y se advierte a todo el mundo que hay una epidemia, se aísla el nuevo coronavirus y luego se declara pandemia. En México, en febrero, finales de febrero, llegó el primer caso importado, estábamos todavía en importación de casos, y luego inicia la semana de sana distancia. ¿Por qué es tan importante COVID-19? Porque COVID-19 entra en el diagnóstico diferencial de las enfermedades de vía aérea superior e inferior. Y tiene un comportamiento pandémico. Claro, esto es para todos ya más que obvio que tiene un comportamiento pandémico. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque el SARS se limitó mucho porque las personas que enfermaban morían de SARS. Morían, muchos morían. Lo mismo pasa con el MERS-CoV, ¿sí? Los pacientes mueren, tienen una alta tasa de mortalidad. Entonces, los pacientes no logran llegar a transmitir el virus porque enferman gravemente. En cambio, con COVID-19 tenemos todo un problema. ¿Por qué? Porque tengo pacientes asintomáticos, totalmente asintomáticos, y esto está demostrado cuando resulta que empiezan a enfermar pacientes con síntomas clásicos, les hacen muestra a los pacientes, a los contactos y dan positivo al virus. Luego se acepta que ellos empiezan también a excretar virus y por lo tanto son fuentes de contagio. Entonces, el principal problema que tenemos son dos circunstancias, jóvenes, que yo tengo enfermos asintomáticos que logran excretar virus, ellos contagian porque pues, no tienen ninguna molestia y conviven con otros miembros de su familia. Ese es uno. Y el otro, que los pacientes que tienen síntomas leves pudieran pasar como un catarro común a menos que pierdan súbitamente el olfato. Yo recuerdo cuando se empieza a hablar de las alteraciones de la olfacción y el gusto, más o menos por ahí de abril, mayo de 2020,
hasta que salen publicaciones en revistas de otorrinolaringología donde dicen, sí, ¿sabes qué? Es muy característico que COVID-19, que el SARS-CoV-2 provoque pérdida súbita del olfato porque el virus encuentra grandes concentraciones de receptor de enzima convertidora de angiotensina en el epitelio olfatorio. Ok, fantástico. Entonces, de verdad, jóvenes, el problema es los enfermos asintomáticos y las personas con síntomas leves que no pierden el olfato. Porque pueden pensar que es influenza, resfriado común, pueden pensar que se trata de cualquier otra cosa menos de COVID-19. Por lo tanto, jóvenes, de verdad, la primera recomendación que les puedo dar acerca de esto es, todo enfermo con síntomas catarrales, manéjenlo como COVID. ¿En qué forma? O sea, ¿de qué forma? Con las medidas de cuidado. Doble cubrebocas, lavado de manos, distanciamiento físico, vigilancia de los síntomas. Ya me ha tocado y a muchos colegas, muchas y muchos colegas, ya les ha tocado que tienen enfermos que parecen un resfriado común, pero que terminan contagiando a varios miembros de su familia y desgraciadamente contagian a adultos mayores que evolucionan de manera no favorable. Luego, obviamente, está el paciente prototipo. El paciente prototipo es un paciente que tiene fiebre elevada, dolor de cabeza intenso, tos intensa, pérdida del olfato, diarrea. Ese tipo de paciente es muy característico y aquí muy importante el contexto, jóvenes. ¿Por qué el contexto? Porque si es un trabajador de la salud, ojo, tienen que pensar en que pudiera ser COVID. No necesariamente que entre en contacto directo con los pacientes, sino, por ejemplo, los oficinistas, los que trabajan en servicios generales, los laboratoristas, ¿ok? Los intendentes, todos ellos se pueden contagiar porque están en un ambiente hospitalario. ¿Quiénes otros están en alto riesgo? Las personas que se transportan en medios colectivos, las que viajan en autobús, las que viajan en combis, como les decimos aquí. Estas personas tienen mucho riesgo. Las otras personas jóvenes son quienes han tenido contacto las últimas 2 semanas con algún paciente que tiene síntomas o que incluso ya fue confirmado. Y se sabe, y una vez les digo, que la condición de contagio es muy simple. Más de 15 minutos a menos de 1,5 metros sin cubrebocas. Esa es la forma de contagio más eficiente. Y yo les pregunto a ustedes, ¿en qué condiciones de todos los días están más de 15 minutos sentados, juntos, frente a frente, hablando, sin cubrebocas? ¿Cuál creen ustedes que es la ¿El más común? almuerzo? En el almuerzo, en las comidas. ¿Y qué se hace en las reuniones, jóvenes, mayormente? Comer. Comer. Besos de tres, Comer. ¿no? ¿Qué pasó? Besos de tres también, Doc. Besos de Pasa tres. mucho. Comer, jóvenes. Comer. Digo, comer. ¿Sí me explico? Comer. La gente la gente no dimensiona esto. La gente no dimensiona. La gente piensa que reunirse es llegar, hacer una fiesta, estar varias horas juntos y eso es una reunión, ¿no? Reunirse, jóvenes, es que tengas el atrevimiento de ir a casa de tu abuelita porque preparó queso relleno y van a sentarse a comer. Te sientas a comer con tu abuela, ella frente a ti, platicas con ella durante el almuerzo, son mínimo 40 minutos de comida, si no es que no tienen prisa. 30, 40 minutos de comida, platicando a menos de la mesa no tiene 1,5 metros de distancia. Normalmente comen en el comedor, no hay ventilación en un comedor habitualmente, no buena ventilación. Jóvenes, ahí se contagian las personas, ahí se contagian las personas, de verdad, ahí se contagian, ténganlo en cuenta. Reunirse, basta con ir y comer con las personas para que se enfermen y la gente no entiende eso.
hasta el día de hoy no entiende que es en la cotidianeidad donde más se contagian las personas, porque precisamente porque es cotidiano, no pensamos que nos podamos enfermar. Esta falsa sensación de seguridad de que la familia nos protege es totalmente falsa, es una mentira. Es una mentira. No se reúnan. No se reúnan. Es de verdad extremadamente frustrante y agobiante para una persona sentirse culpable del contagio de otra. No se reúnan, peor aún cuando esta persona contagiada fallece. No se reúnan. Por favor. No saben cuántos casos he escuchado súper dramáticos. No se reúnan, jóvenes. No se reúnan con sus amigos. No vayan a reuniones de fiestas, todos con cubrebocas. No vayan, jóvenes. No vayan. No lo hagan. Si quieren ir, vayan y luego aíslense 2 semanas. No presuman en sus redes sociales que están saliendo, que fueron a almorzar, que fueron a cenar. Hay gente que ha perdido personas por eso. Que ellas no fueron, pero algún familiar que pasó de visita rápido, 3 días antes estaba en una fiesta, en un bar. No hagan eso. Tengan un poco de empatía con las personas que han tenido pérdidas. ¿Sí? No muestren que están reunidos en cumpleaños. No hagan eso, jóvenes. No hagan eso. Es muy... No sé, es que la gente no entiende esta parte. Y tampoco no tendrían que preocuparse por las emociones de otras personas, pero es que es un poquito de conciencia colectiva, ¿no creen? Es un poquito de conciencia colectiva. Hay gente que de verdad está sufriendo mucho. Hoy mismo está perdiendo personas. No hacer daño. Menos ustedes. Ustedes son profesionales de la salud. Así como lo quieran ver, son profesionales en formación. No deberían hacer eso. Deberían cuidar la salud mental y emocional de las personas. Pero bueno, eso ya cada quien. Es una recomendación. Entonces, este artículo se los voy a mandar. Creo que ya lo tienen, se los mandé. Habla sobre, este fue publicado en septiembre del 22, ¿sí? Habla sobre la enfermedad por nuevo coronavirus, algunas de las recomendaciones que tenemos, el tipo de protección que debemos utilizar profesionales de la salud, ¿sí? La forma de transmisión del virus, el diagnóstico de COVID-19, la clasificación de COVID-19, las pruebas de laboratorio que debería yo solicitar en caso de tener positividad a COVID-19 y las comorbilidades que habitualmente, aquí hay un pequeño resumen sobre los anticuerpos, ¿no? El test de anticuerpos, el test PCR y finalmente aquí, fíjense que cuando se publicó esto, no había todavía una postura sobre los test de antígenos. Okay, ya ahora pues ya tenemos algo sobre los test de antígenos, ¿sí? Un pequeño algoritmo diagnóstico, lo vamos a revisar la siguiente sesión, y de tratamiento. Ahora, antes de que terminemos la clase, porque creo que es importante que vean esto, yo les recomiendo estas guías. Esta es la guía NI del tratamiento para COVID-19, ¿no? Una guía de tratamiento larguísima. No voy a extenderme, pues no es el caso de esta sesión, pero las últimas actualizaciones, aquí está. La última actualización que hace la guía NI fue del 5 de marzo de 2021, ¿sí? Sobre el uso de tocilizumab. ¿Sí? Ahí está, tocilizumab. Luego hubo una revisión el 23 de febrero sobre el uso de se me dificulta decir ese nombre, Balanivimab, ¿sí? Ok.
También hubo una revisión de anticuerpos, todavía no está. O sea, ya fue de ediciones pasadas. Pero aquí va. Vean esto. ¿Por qué me gustan estas guías en particular? Porque las guías les hablan, por ejemplo, aquí voy, de epidemiología, presentación clínica, ¿ok? Les hablan también sobre diagnóstico, cómo se hace el diagnóstico de COVID-19, las características de la población, prevención y profilaxis, actualmente no tenemos, y hay un pequeño cuadrito antes de, eso es muy interesante, preexposición, existen ensayos clínicos, todavía para pre y post-exposición. Déjenme mostrarles, hay una parte que me interesa mucho. Aquí, esta parte es súper importante. Espectro clínico de la infección por COVID-19. Y vamos desde asintomático, enfermedad leve, enfermedad moderada, enfermedad severa, enfermedad crítica. Desde enfermedad moderada, jóvenes, los pacientes deberían estar hospitalizados. ¿Vale? Nada más para que sepan ustedes qué se hace en cada una. Luego están el tratamiento de pacientes críticos, etcétera, ¿no? Les hablan también sobre el tratamiento farmacológico, les hablan de todo. Entonces, independientemente de eso, miren, por ejemplo, aquí están los tratamientos. Independientemente de eso, jóvenes, les voy a pasar este artículo, porque este es un artículo del British Medical Journal. Este artículo dice recomendaciones rápidas, ¿sí? Para COVID-19. Este es muy buen texto, ¿sí? Entonces, estas de recomendaciones rápidas hablan sobre el tratamiento. Y aquí me voy a quedar un momentito con ustedes. Miren. Aquí clasifican a la enfermedad en no severa, severa y crítica. ¿Ok? Y les hablan sobre lo que se tiene que hacer. Hidroxicloroquina, no hay recomendación. Lopinavir, ritonavir, no hay recomendación. Remdesivir, no hay recomendación. Al menos en Gran Bretaña, en Estados Unidos sí. Corticosteroides, recomendación en enfermedad severa y crítica. No recomendación en enfermedad no severa. ¿Sí? Aquí les dan la recomendación. ¿Sí? ¿Por qué no se utilizan? Aquí está el lopinavir, ritonavir. ¿Por qué ya no se utiliza? Remdesivir, corticosteroides. ¿Sí? Y ya. Aquí ni siquiera mencionan a ivermectina. ¿Sale? Nada más quiero hacerles esa aclaración. Ni la mencionan. No les interesa. ¿Sale? No las mencionan. Y hay una postura aquí. Espera un poco esto. Hay una postura aquí. Pero creo que es importante que ustedes sepan eso. Hay una postura aquí con ivermectina. Déjenme ver dónde está. Hemodinámico. Consideraciones. Manejo. Hay una postura aquí muy clara. Déjenme ver dónde está. Ya la perdí. Pero había una postura muy clara sobre ivermectina, jóvenes. No hay evidencia suficientemente contundente y de buena calidad para recomendar ivermectina, mucho menos acitromicina. No lo hagan. No lo hagan, por favor. Ahí está.
ivermectina. No lo hagan. No permitan que sus familiares sean engañados. Muy bien, chicas y chicos. Entonces, ¿qué vamos a revisar mañana? Mañana tenemos clases, ¿no? Vamos a revisar infecciones de vía aérea superior. Me interesa que estudien bronquitis, no EPOC, exacerbación de EPOC, neumonía, COVID-19. ¿Sale? Eso vamos a discutir mañana. Ya vieron la primera parte, ya vieron de dónde pueden leer cualquier cosa. Estoy pendiente de ustedes. Nos vemos mañana. Que estén bien, chicos. ¿Sale? Bye, bye.